Bienvenidos a Sin Tapujos, un espacio para debatir temas tabúes que los cristianos pensamos pero callamos. Advertencia: promovemos un cristianismo para personas reales, sin máscaras, esas como tú y como yo que prefieren ser auténticas. Síguenos en las redes sociales y comparte nuestro contenido. Instagram, YouTube y Spotify. Sin Tapujos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos, como dice Jennifer, de un tema picante. Uy. No, tú y yo son Pero ven picantes, acá. pero te robo la palabra. Los temas de nosotros son picantes, tú sabes muy bien que sí, Bueno, sí que. yo por lo menos no los anuncio así. Bueno. Pero esa es tu palabra, te la robé. Un tema picante. Ok, va. Y este pica de verdad, verdad. Como diría. En esta ocasión hablaremos acerca del chisme. ¿Qué callamos los cristianos sobre el chisme? ¿Qué callamos, Jennifer, sobre el chisme? Muchísimas cosas. A ver, Nosotros una. Bueno, a eso voy. Normalmente callamos, los cristianos callamos y creemos que no es chismoso, que es chismoso el hermano de al lado, pero yo no hago eso. Y hay que aclarar, por más discreto que seamos, o sea, cada quien sea, en algún momento de nuestra vida hemos sido chismosos. ¿Qué tú consideras de eso? Confesión. No, Pues claro, sí. eso, o sea, es algo que en cierta medida tú no puedes evitar. Ahí no estoy de acuerdo, pero se puede evitar, el chisme se puede evitar, pero sí, estoy de acuerdo contigo con que todos en algún momento hemos sido chismosos. Cuando hablo de que no se puede evitar, es que muchas veces lo haces sin siquiera darte cuenta. Y por eso digo que no lo puedes evitar. Porque de evitar, conscientemente de evitarlo, claro, tú dices, no voy a hablar y no hablo. Y ya, y si no hablo, no cometo, no tengo ningún chisme. Pero hay veces que hablando, tú no lo puedes evitar porque te sale, tú no te estás dando cuenta. Pero Laura. Sí, pero Laura. Dime. En sí. ¿Qué callamos? Sí. ¿Qué callamos? Bueno, ya mencionabas una razón, yo puedo también destacar que los cristianos callamos que muchas iglesias están enfermas, no solo iglesias, sistemas, familias, instituciones cristianas, ¿verdad? Están enfermas por el chisme y callamos que es una de las herramientas más efectivas y usuales que usa el enemigo para destruir la obra de Dios o el ministerio de Dios en nuestras vidas. O sea, una herramienta full que no falla para destruir un ministerio, una familia, una iglesia, un trabajo en la comunidad es el chisme. ¿Por qué? Eso es básico, como que el enemigo lo ha usado desde la creación hasta... Bueno, porque es que, como tú lo mencionabas, o sea, es parte como del modus vivendi, modus operandi del ser humano. O sea, lo hemos normalizado en unas culturas más que en otras, claro está. Y entonces, como tú mencionabas, que a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Ok. O sea, el enemigo usa esto como una herramienta y yo creo que eso no lo vemos en esa dimensión tan grande como, óyeme, esto es una herramienta que usa el mismo diablo, y digo diablo y no Satanás, para que suene así de feo, para destruir la obra de Dios en nuestras vidas o el ministerio de Dios. O sea, de verdad es súper nocivo. Yo he conocido gente, y claro, esto no viene al caso, o sea, tal vez sería otro tema de discusión, pero gente que se va de la iglesia por un chisme, que se arma en contra de su persona. Sí, yo he escuchado mucho eso. Laura, yo quiero puntualizar una cosa. Normalmente para este tipo de episodios, de temas que hablamos, siempre nos informamos un poquito.
Y yo Ujú. siempre he tenido, no la duda, yo siempre he tenido como la pullita, vamos a decirlo así, de que nunca he entendido bien cuando tú estás hablando de algo, de algún tema en específico y no es chisme, y cuando sí. ¿Y qué hice? Lo que siempre. Te Fui y busqué, documentaste. Pues claro, déjame fui. decirte que Palabra en el diccionario. para todos los demás temas yo me he documentado, menos para este. Es que este tema Es que realmente está no natural. necesita mucha documentación, pero bueno, tú sabes. Pero no, está muy bien lo que estás haciendo. A ver, defíneme el chisme. Bueno, según el diccionario, el chisme es un comentario o noticia no verificada que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo. Noticia no verificada, generalmente de carácter negativo. O sea, que si yo estoy hablando de algún tema y es una noticia que ya ha sido verificada, yo no estoy chismeando contigo. Cuando tú dices verificada, ¿verificada por quién? Bueno, pues puede ser, en este caso, puede ser por varias personas, por un medio de comunicación, por lo que tú quieras. No, mira, es que eso está como que muy ambiguo. Además, tú sabes qué pasa muchas veces. Nosotros tomamos las definiciones del diccionario como si fueran totalitarias. O sea, el diccionario se encarga del buen hablar, no de las costumbres. Tú sabes, o sea, te lo digo porque en ser así, por ejemplo, si en la iglesia se descubre que una persona fornicó con otra que fuera de la iglesia, o sea, por poner un caso, fornicar, bueno, un joven, porque el otro no pertenecía a esa comunidad. Bueno, y él lo dijo públicamente y la gente comienza a hablar al respecto. Dice, no es chisme porque ya él lo confesó. Mientras estemos hablando de eso, ahora lo que yo te digo es que es una línea muy delgada, porque lo que vamos a conversar, ¿qué es? Si él lo confesó, ¿para qué lo vamos a conversar? Entonces, ¿qué vamos a conversar? Elucubraciones, invenciones, conjeturas, lo que tú crees, lo que yo pienso, cómo yo creo que pasó. Porque Sí, lo que vamos a contar los hechos y ya él lo contó, no necesitamos contarlo, porque ya él lo contó. Entonces hay como que una línea muy delgada cuando nos sentamos y hablamos, no, porque mira, yo creo que fue con fulana, yo creo que fue en tal tiempo. sí, Entonces, pero hay sí, como muy delgada y entre los hechos que son verificados y o los no, que no son verificados. vale. Pero si esa conversación no le afecta ni a él ni a otra persona, no sigue siendo chisme. Tú estás contando los hechos. A ver, Ay, no, yo quiero, yo yo siento que es un argumento muy hermoso. yo Es me, que ¿cómo tú sabes si le hace daño o no a una persona? La gente no lo sabe o sea, la gente no conoce las dimensiones del hablar de la vida del otro hasta que lo hace. pero yo me quiero ir un poco más allá. Tú tienes razón. Ojo que no ve Tú el te- corazón que no siente. Bueno, claro. Tienes razón Pero en en esa el parte. momento que comienza a crecer y eso daña la imagen del otro, o sea, tú solo piensas, ¿a ti te gustaría que estén hablando de tus relaciones? Que estén hablando de tus decisiones, que estén hablando de lo que tú viste, de cómo tú viste, cómo tú comes, de tu forma de vida. ¿A ti te gustaría? No hablé de la vida de... O sea, yo soy muy No, radical. esa A mí no me parte gusta de ahí, hablar de mi vida, no hablo de la vida del otro. No hablé de la mía, yo no hablo de la tuya. Punto. Tú quieres hablar de mi vida, háblala conmigo. No vaya con otro a hablar de mí. a mí me parece fenomenal. Ay, yo pierdo. Me parece fenomenal porque a mí tampoco me gusta que hablen de mi vida ni nada por el estilo. Yo eso lo tengo claro. Ahora, ¿cuándo? Yo creo que a nadie le gusta ni a las celebridades. No, a nadie. A nadie. En Hay el, alguna persona que sí. en el ojo Hay alguna público. persona que sí. Pero Bueno, yo me sí, pregunto, es verdad. ¿cuándo, por ejemplo, el no comentar un hecho verificado de X índole, por ejemplo, algún tipo de
de problema legal que alguien tiene, donde esa otra persona dañó a alguien conocido y lo ha hecho en otras ocasiones, cuando cuidar la imagen de alguien es mejor que advertir de que esa persona está haciendo daño. Eso es un punto, a ver. Y otro punto de esto es que el chisme no se queda en solamente chisme. Es que, como decías, hay una línea muy delgada y el chisme va directamente a lo de hablar falso testimonio. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, según el diccionario había diferencia, pero según lo que estamos hablando, casi no. Bueno, no, sí, mira, yo creo en la práctica que hay una diferencia entre el falso testimonio y el chisme, pero quiero escuchar primero tus argumentos. Bueno, mira, yo realmente no es que tenga un argumento full, sino que quiero hacer una pequeña historia de algo verídico. Hace como 2-3 meses en Francia, una niña de 13 años le dijo a su padre que un profesor de su escuela estaba como en contra de los islamitas, de los yihadistas y todas esas cosas. Okay. Y ella contó que el profesor le había pedido a algunos alumnos musulmanes que salieran de clases porque iban a presentar unas caricaturas del profeta Mahoma y todo eso. La niña se inventó una historia que el padre le dio a su hija y por algunas redes sociales comentó de que ese señor no estaba haciendo cosas bien, y eso causó de que ese profesor llamado Samuel muriera. A él lo mataron. Lo mataron, literalmente. ¿Pero por qué lo mataron? Lo mataron porque entendían que él estaba haciendo como propaganda contra los musulmanes. O sea, como que él no quería, no le gustaba eso y se estaba burlando de Mahoma y esas cosas. Ok, se armó. Y fue un invento de una niña de 13 años para ella no asistir a la escuela. Ella no propició que lo mataran, tú sabes. No, ella claramente no propició que lo mataran, pero el hecho de levantar un falso testimonio y chismear, y o sea, chismear porque comenzó a contar algo que no era verificado y era negativo, se lo contó a su padre por cuestiones de ¿cómo se llama esto? De indignación, lo dijo por algunas redes sociales y apareció uno de esas personas que no está muy bien de la cabeza y lo mató. No, entonces, muy bien no estamos tú y yo, ese está... Entonces, el levantar falso testimonio y chismear no es bueno. Claro. Y no, mira, yo veo... No, en eso estamos claros, y eso yo creo que los cristianos no lo ocultamos. La verdad, yo creo que coincidíamos todos. Y creo que para mí, por lo menos, hay una diferencia entre mentir y levantar falso testimonio. Ahora que tú haces como esa mención al falso testimonio. El falso testimonio es testificar en contra de alguien sin tener pruebas. O sea, y tomo en la corte como un ejemplo. Si hay un juicio en mi contra y te llaman a la corte para que como testigo presencial o no, tú puedas contar tu versión de los hechos, y tú te inventas un cuento o te dan un cuento para que tú lo cuentes y tú testificas en mi contra, que fue lo que hicieron, por ejemplo, con Jesús al juzgarlo, gente que dijo que le pagaron para que testificara en su contra. O sea, hay gente que lo que hace es que le dicen, mira, di tal cosa de fulano, tú sabes. Y bueno, chismear es tomar cosas que pueden ser verídicas, otras que no lo son, mezclarlas y comenzar a hablar de la otra gente. Entonces, tú sabes que nosotros vivimos en una sociedad muy individualista y la gente no se preocupa
por los demás. Sin embargo, aunque cada vez nos preocupamos menos por el que está más cercano, más próximo a nuestro, o sea, ya la gente no conoce a su vecino, ese que vive ahí al lado, de uno, no sabe de la vida del compañero de trabajo y eso. Sin embargo, la gente no ha dejado la mala costumbre de chismear, ni tampoco la publicidad, ni tampoco la publicidad. Y yo creo que ni de levantar falso testimonio. Una ventana, la curiosidad mal enfocada, dirigida o mal enfocada, es una ventana, y eso nunca lo decimos los cristianos, es una ventana para el chisme. O sea, y yo sé que donde tú estás, ¿verdad? Que todavía la gente es más centrada en sí misma. Tal vez tú no encuentres como esto que yo te voy a decir, tal vez no sea tan usual, pero en Dominicana esto es muy usual. Yo pido oración por mi familiar que está enfermo. ¿Y qué tiene? Uy. ¿Y de qué murió? ¿Y cuándo tú te vas a casar? ¿Y tú tienes hijos? Entonces, esa clase de preguntas, pregúntese, para yo orar por la salud de ese enfermo, yo tengo que saber de qué. O sea, yo tengo que hacerle a Jesús o a Dios una descripción. Mira, es que él tiene cáncer en el colon, y yo tengo que decirle específicamente, yo necesito saber esa información para orar por esa persona. Yo no necesito saber ni siquiera que te orar por alguien genéricamente, porque al final Dios es que lo sabe todo o no. Pero esa curiosidad mal dirigida, y tú estás casado, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y dónde tú vives? O sea, cosas que la gente ni siquiera entiende. Eso está mal, que eso es indiscreción completamente, que esa clase de información es privada y que solo se da si uno quiere y que eso no se pregunta, que eso es mala educación. Ya eso es una ventanita para tú comenzar a hablar de la vida de otro, porque usted no necesita esa información ni para orar, ni para ayudar a esta persona, ni siquiera para darle una ofrenda. Usted necesita saber de qué está enfermo. Entonces, yo creo, y eso no lo decimos porque dejamos mucho abierta esa curiosidad y vamos alimentando esa curiosidad y haciendo preguntas indiscretas. Y esa indiscreción y esa curiosidad es una ventana enorme que abre al chisme, al hablar del otro sin que el otro esté. Muy bien. Bueno, pues podemos terminar este capítulo con un versículo, pero bueno, a eso iba. Yo perdón, excúsame, que como te oía así, como bueno, y tú como cuando nos vamos a despedir dices, bueno, no sé. Bueno, pues, dilo tú el versículo, entonces, porque no, adelante. Entonces déjame finalizar con un proverbio. En el libro de Proverbios hay muchos consejos para evitar el chisme y para mostrar lo dañino que puede ser. Proverbios 16:28 menciona que el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Perfecto. Otro proverbio que es bastante impactante es Proverbio 11:13. La gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta. Yo creo que debemos aprender como cristianos a ser discretos y a ser confiables. Muy bien. Pues creo que podríamos terminar también con el Salmos 34:13, que dice que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. El chisme va muy de hablar cosas que no son, más que hablar por hablar. Y hablar esas cosas que no son, le hacen mucho daño a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Así es que hasta la próxima. Chao.